Sí. Entonces, están aquí, porque obviamente yo me imagino de que hubieron varias consultas y pues hay respuesta, pero en la Constitución que tengo del 2005 está muy interesante la parte que dice que esta corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe de entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría no por vía de su artículo 46, sino por la del artículo primer párrafo del 44 constitucional. Y este dice que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Entonces, esta gaceta fue la Gaceta número 18, expediente 280-90, página número 99, sentencia del 19 de octubre de 1990. Entonces, yo me imagino que las otras que aparecen, que otros compañeros también han encontrado posteriores, pues me imagino que deben ser por otras consultas que les han realizado, pero esta responde perfectamente a lo que usted nos estaba hablando del principio hermenéutico y también sobre la interpretación que se debe de hacer a la hora de que ingrese una norma internacional que no debe de chocar, sino como más bien complementar o aumentar esos derechos humanos que la misma Constitución protege. Solamente, licenciado, perdón. No, es excelente. Lástima que a mí me gustaría que volviera a tener usted intervención cuando ya estemos avanzados en la clase y que hayan suficientes conectados, ¿verdad? Porque su aporte es muy valioso. ¿Se recuerda cuando yo expliqué el principio hermenéutico? Les dije que parecía clase de música, ¿verdad? En base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. Y ahí esa sentencia prácticamente lo utiliza casi textualmente como yo lo expliqué, ¿verdad? Entonces su aporte es muy valioso, compañerita, ¿verdad? Y yo le agradecería si como a mitad de la clase, cuando yo dé intervención, vuelva usted a hacer la misma narración que hizo ahorita, por favor. Licenciado, fíjese que, bueno, yo se lo hice mención ahorita porque me daba pena interrumpirle la clase y porque habían varios compañeros que estaban con la duda que ellos por su cuenta habían encontrado otras gacetas de otras resoluciones, pero esta casualmente pues responde perfectamente a lo que estamos viendo y me pareció muy interesante. Sin embargo, debo de ser honesta con usted, licenciado, y me da mucha pena, pero yo sí me tengo que retirar a las 7:29 porque hoy tengo la clausura de un diplomado que estoy sacando desde noviembre. Y hoy es la clausura, y si no, no me dan mi diploma de participación, y es de la Universidad de San Pablo. Entonces, quede comprometida conmigo para el viernes, por favor. ¿Sí? Excelente, licenciado, seguro que sí. Oye, muchas gracias. Perdone usted. No, al contrario, la felicito, 100 puntos. Lic, perdone, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Marina Yasmín Cruz, le saluda, Marina, perdón. cuénteme.
Fíjese que yo también encontré una, pero dice que es la Gaceta 43, expediente 131-95, sentencia del 12 de marzo de 1997. Y dice, los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, pues si bien es cierto que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con varias o una contenida en un tratado o convención internacional, prevalecerían estas últimas. Por ello no significa, como se dijo, que las mismas puedan usarse como parámetro de la constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a eso, en este punto debe declararse que no se le da la violación a ninguna norma de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, en esa última parte, pues aterriza, ¿verdad? Que con otras palabras, que de igual manera no hay nada que sea superior a la Constitución, ¿verdad? O sea, es congruente con la posterior, ¿verdad? La que leyó la compañera. Pero recuérdense que para que exista jurisprudencia tienen que existir 3 sentencias que sean iguales, ¿verdad? Contestes, dice el artículo 43 de la Ley de Amparo, pero cuando dice contestes se deben de entender que son iguales, ¿verdad? Entonces ya la Corte de Constitucionalidad sentó jurisprudencia que nada ni nadie es superior a la Constitución. Y los tratados ingresan como norma constitucional, ¿verdad? En segundo lugar. Sí, o sea que sí está bien. Yo eso respondí en una pregunta donde usted decía que en qué gaceta, en qué expediente se contaba. Sí, excelente. Le felicito también, ¿verdad? 100 puntos. Gracias. A la orden. Bueno, veo que ya estamos en las 7:11 minutitos. Ya es hora de iniciar con nuestra clase. Pues ya los saludo formalmente. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase. Recordando puntualmente en dónde fue que nos quedamos en la última clase y que tuvimos pues la dificultad que no se podía ver la imagen ni las diapositivas y el valioso apoyo de la compañera que nos proyectó las diapositivas y no fue obstáculo para que pudiésemos dar nuestra clase. Entonces, nos vamos a ubicar puntualmente en la diapositiva que nos quedamos y que nos sirva para hacer un pequeño resumen, una síntesis para ubicarnos mentalmente de qué es lo que estábamos tratando en esa última clase. Se recordarán que pues creamos una definición de teoría general del proceso. Explicábamos que la palabra teoría quiere decir ciencia que estudia. Y si hablamos de la teoría general del proceso, pues es la ciencia que estudia el proceso. Pero vimos que no lo estudia desde nuestros días, sino desde antes que existiera el proceso. Luego vimos que además del proceso estudia la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Siguiendo la congruencia con esa definición, pues creamos la definición de proceso y les hice la comparación con el tren, ¿no? Luego ya aterrizamos que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para la obtención de un fin, ¿verdad? Y ese fin se llama sentencia. Y vimos que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Eso nos llevó a
ya que mencionábamos la sentencia, a las clases de resoluciones. Y vimos que las clases de resoluciones, tal como están reguladas en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, se clasifican en decretos, autos y sentencias. Y vimos que los decretos son resoluciones de simple trámite. Y es más, traté de ponerles un ejemplo acá en clase de cómo sería un decreto, cómo sería una resolución de simple trámite. Luego hablamos de los autos, que son resoluciones de no simple trámite, o bien resuelven incidentes. Recuerdo que eso nos llevó a hablarle de una clasificación de procesos principales y procesos accesorios. Les expliqué que los procesos principales son aquellos que existen por sí mismos, que no dependen de ningún otro proceso. Y les puse 4 ejemplos de procesos principales: el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Luego les expliqué que los procesos accesorios son aquellos que no pueden existir por sí mismos, ¿verdad? Dependen de uno principal. Y les puse de ejemplo los incidentes, el proceso cautelar y la prueba anticipada civil. Todo esto que les estoy hablando lo vamos a ver acá tanto en el curso de Procesal Civil 1 como en el curso de Procesal Civil 2, el ordinario, el oral, el sumario, el arbitraje, el proceso cautelar, la prueba anticipada civil. Vamos a ver los juicios de ejecución, ejecutivo en la vía de apremio, el ejecutivo común, las ejecuciones especiales, y vamos a ver también las impugnaciones en materia civil. En Procesal Civil 1, después de que salgamos de nuestro primer examen parcial, nos vamos a enfocar en el juicio ordinario, en los incidentes y en el proceso cautelar. El resto de contenido será para Procesal Civil 2, si es que usted decide continuar en la sección C, y si Dios nos permite, ¿verdad? Nos da vida, nos da salud y nos permita estar también con ustedes en Procesal Civil 2, tanto en la sección D a primera hora como en la sección C a segunda hora. Entonces ahí les hice un recorrido de casi todas las instituciones que vamos a ver en los 2 cursos, Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, pero estábamos haciendo una síntesis de la clase anterior. Y es así como pues descubrimos que las resoluciones, como ya lo dije, son los decretos, los autos y las sentencias. Y me quiero enfocar en la sentencia de nuevo porque vimos que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Recuerdo que pues la misma inquietud y ansiedad de querer obtener conocimientos, algunos preguntaron, licenciado, ¿nos puede explicar los incidentes? Y algunas otras figuras más, pero yo les dije que más adelante las íbamos a explicar. Incluso mencioné las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y ese es el tema central de mi clase de la noche de hoy, partiendo de que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. ¿Y cuándo es que se dicta sentencia? Lo explicaba, cuando se cumplieron todas las etapas en el proceso. Y utilicé el juicio ordinario como ejemplo, ¿verdad? La demanda, el emplazamiento, las actitudes del demandado, las excepciones previas o dilatorias, el periodo probatorio, la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia. Utilicé el juicio ordinario para demostrarles cada una de esas etapas, que es algo parecido a cada una de las estaciones en un recorrido de un tren, ¿verdad?
Entonces, más adelante vamos a explicar el juicio ordinario y les voy a explicar detenidamente cada una de esas etapas y todas las figuras procesales que van surgiendo en esas etapas. La noche de hoy, nuestro tema principal serían las formas anormales de ponerle fin a un proceso y surgen en cualquier etapa del proceso y evitan llegar hasta la sentencia. Les voy a explicar. Comparando el proceso con el recorrido que hace un tren, y nos imaginábamos que ese tren sale de la ciudad capital y va hacia el puerto de San José. Llegar al puerto de San José es llegar al fin. Ahí se dicta sentencia. Pero siempre y cuando se hayan cumplido todas las etapas. Que el tren haya pasado por Villanueva, por Amatitlán, por Escuintla y que llegue al puerto de San José. Ahí se dieron todas las estaciones, todas las etapas en el proceso. Ahora bien, le preguntaría, ¿ha visto o han visto ustedes volar un tren? No. Si lo viéramos volar, eso sería anormal, ¿verdad? Yo solo lo he visto en la película Volver al Futuro 3. No dudo que en el futuro puedan existir trenes que vuelen, ¿verdad? Pero hoy en día eso es ciencia ficción. Sería anormal, ¿verdad?, ver volar un tren. Pero escuche, más sin embargo, en un proceso, sí le salen alas al tren y de una estación se va volando hasta el final, que es la sentencia. Lo voy a explicar para que lo entendamos. Vamos a suponer que yo le voy a demandar a uno de ustedes porque le ocasionó daños a mi vehículo, ¿verdad? Me chocó y le ocasionó daños, no me quiere pagar, entonces lo demando. Presento un juicio ordinario de daños y perjuicios. Y como vimos en la clase anterior, que explicábamos también la acción, es un verbo, ¿verdad? Y explicábamos la acción procesal, que es poner en movimiento un órgano jurisdiccional, y en materia civil se pone en movimiento a través de una demanda. Pues presento mi demanda de un juicio ordinario y reclamo el pago de daños y perjuicios. Mi pretensión es que usted me pague para reponer mi carro 50,000 quetzales. Viene el juez y le da trámite, ¿verdad? Dicta una resolución que es un decreto, una resolución de simple trámite. Dese cuenta la importancia de ir manejando todas las instituciones anteriores. Usted ya sabe qué es acción, ya sabe qué es acción procesal, que en materia civil se pone en movimiento un órgano jurisdiccional a través de la demanda. Usted ya sabe las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Ejemplo de un decreto, la resolución que le da trámite a una demanda. Estamos en el juicio ordinario de daños y perjuicios. Lo demando, ¿verdad? El juez lo emplaza. Emplazar es llamar a juicio. Más adelante, cuando explique el ordinario, voy a explicar estas figuras con su fundamento legal. Ahorita solo me van a servir para entender las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Demanda, le emplazó, le llamó a juicio. Pero resulta que cuando a usted le notifican la demanda y ven que yo le estoy reclamando 50,000 quetzales, y hace la consulta, ya sea con familia o con abogados, y dice, mira, no te metas a problemas, ¿verdad? No tenés las de ganar. Es más, te pueden condenar a costas procesales, te pueden condenar al pago de intereses,
te va a salir más caro el asunto, mejor pagale. Y usted lo medita, lo analiza y dice, tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué me voy a meter problemas de un juicio? Tengo que pagar a abogado, desgastante, ¿verdad? Y no tengo las de ganar, ¿verdad? Porque yo choqué su carro, le ocasioné daños y perjuicios. Entonces viene usted y se allana al proceso, a la demanda. Allanarse en civil quiere decir aceptar la pretensión de la parte actora. Hago la aclaración que allanamiento en penal es otra cosa. Cuando un fiscal, ¿verdad?, el Ministerio Público obtiene un permiso, una orden judicial para ir a una casa, a una vivienda e ingresar y ver pues si puede obtener medios de convicción, evidencia, que después puedan servir de prueba en un proceso. Ese sería el allanamiento, pero en penal. El allanamiento en civil es aceptar la pretensión, ¿verdad?, para no confundirlo. Entonces, usted aceptó mi pretensión, pagarme los 50,000 quetzales. Le pregunto, ¿tendría sentido que ese juicio continuara por el periodo probatorio, por la vista, por un auto para mejor fallar y dictar sentencia? No tendría sentido. Viene el juez, acepta el allanamiento. Entonces surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. ¿Dónde está lo anormal? Que en una etapa del proceso surgió, como en este caso, el allanamiento, y eso evitó que siguieran las siguientes etapas. Siempre se dicta sentencia, pero no es la sentencia lo que le puso fin. Lo que le está poniendo fin a este proceso es una forma anormal, ¿verdad? En este caso, esa forma anormal es el allanamiento. Recuérdese que se dicta sentencia en un proceso siempre y cuando que se hayan cumplido todas las etapas. Ese proceso terminó en forma normal, pero hay formas anormales de ponerle fin a un proceso, ejemplo, el allanamiento. Entonces, para no avanzar y no me está entendiendo, dejo abierta la participación por si hasta el momento no me entendió, lo confundí. Queda abierta la participación. ¿Perdón? Buenas noches, Lic. Muy buenas noches. Le saluda Lothar Araujo, qué gusto saludarle. Qué gusto saludarle de nuevo. Usted es el familiar de mi ex compañero, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, aprovecho para saludarlo de nuevo y un abrazo ahí para su papá, por favor. Gracias, Lic. Mire, solo para dejar claro, a ver si la entendí de forma correcta. Con el ejemplo que usted nos acaba de comentar, se termina el proceso ya que se allanó a la demanda. Pero Exacto. Esto quiere decir que siempre el juez va a emitir una sentencia favorable o ya no hay sentencia. Sí, fíjese que siempre hay que dictar sentencia, ¿verdad? Porque es lo que le pone, llamémosle la tapa al pomo, ¿verdad? Pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue el allanamiento, ¿verdad? Y donde surgió el allanamiento, de ahí se fue hasta la sentencia. No se cumplieron las subsiguientes etapas. En cambio, si ese proceso hubiese terminado en forma normal, hubiese pasado por las actitudes del demandado, hubiese pasado por el periodo probatorio, por la vista, por el auto para mejor fallar, ¡pum!, y se dicta sentencia. Pero lo anormal está en que no se dan las subsiguientes etapas. Surgió la figura anormal, en este caso el allanamiento, y se fue volando hasta la sentencia. Siempre se dicta sentencia, porque es ponerle la tapa al pomo, ¿no? ¿Sí?
Pero lo que hizo que terminara este proceso es el allanamiento, ¿verdad? Ese proceso terminó en forma anormal, ¿verdad? Les voy a poner más figuras, más ejemplos, ¿verdad? Pero lo que yo quería determinar ahorita, detectar, es que si me están entendiendo, ¿verdad? Que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. ¿Cuándo es que se dicta sentencia? Cuando se cumplieron todas las etapas del proceso. Entonces terminó en forma normal y la sentencia es lo que le pone fin. ¿Cuándo es que surge una forma anormal, verdad? Cuando no se cumplen todas las etapas y terminó el proceso. Siempre se dicta sentencia, pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue la figura que surgió, la figura o institución, ¿verdad?, procesal que surgió. En este caso, el allanamiento aceptó la pretensión de la parte actora, el juez acepta el allanamiento. ¿Para qué se van a desarrollar las subsiguientes etapas, verdad? Imagínense un juicio ordinario mínimo. Podría tardar 1 año, 2 años, ¿verdad? Luego todavía está la fase de impugnaciones. Se puede presentar aclaración, ampliación. Se puede, solo con la aclaración y ampliación se llevó 1 año más. De luego cabe apelación, hay que subir a una sala, ¿verdad? Otro año más. Después de la apelación, esa sentencia, todavía aclaración, ampliación, 6 meses más. Y después de la aclaración y ampliación, todavía cabe amparo, ¿no? 2 años más. Y la sentencia de amparo es apelable, ¿no? 1 año más. Imagínense todo ese desgaste, ¿verdad? Entonces, lo que hace la forma anormal de ponerle fin es evitar que se den todas esas etapas, ¿verdad? El proceso terminó en forma anormal, pero siempre el juez tendrá que dictar sentencia, ¿verdad?, para ponerle la tapa al pomo, ¿verdad?, terminar ese proceso. ¿Se entendió? Muchísimas gracias. Claro, está todo muy amable. Lo vamos a entender mejor con los siguientes ejemplos, ¿verdad? Porque hay más. Aquí tenemos... ¿Perdón? Lick, perdone. Sí, dígame. Es que no me quedó muy claro, no le entendí bien. O sea que si es una forma normal de ponerle fin al proceso, entonces sería no una sentencia, sino un auto el que resuelve, sería esa resolución judicial donde el juez dicta. Sí, el juez tendrá que dictar un auto donde resuelve con lugar el allanamiento, se acepta, y luego dicta sentencia, ¿verdad? Terminó el proceso. Pero ¿dónde está lo anormal, verdad? Que no llevó todas las etapas del proceso. Ahí está. Ese proceso terminó en una forma anormal, ¿verdad? Surgió una forma anormal de ponerle fin al proceso, que ya no tiene sentido, ¿verdad? Ya aceptó, ya me pagó. Pues imagínense todo el recorrido que le pinté al compañero Araujo, ¿verdad?, hasta el amparo, ¿verdad?, 10 años llevando un proceso, un desgaste, gasto de abogados, gasto de fotocopias, de todo lo que hay que evacuar en ese proceso, de audiencias, vista, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted lo terminó de explicar bien, ¿verdad? Ese proceso terminó en forma anormal, ¿verdad? ¿Dónde está lo anormal? Que no se cumplieron todas las etapas, no se dieron, ya no hubo necesidad, no tiene lógica, ¿verdad? Ahora, si el proceso se lleva en forma normal, va por cada una de sus etapas, lo único que le puede poner fin a ese proceso se llama sentencia. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Va. Pero lo vamos a entender con más ejemplos, ¿sí? ¿Ok? Se recordarán que en alguna de nuestras clases yo mencioné la caducidad y la prescripción,
Recuerdo que los puse como ejemplo cuando les dije que nosotros los guatemaltecos no sabemos hablar bien el español, ¿verdad? Confundimos las instituciones. Y en esa oportunidad les expliqué la caducidad y la prescripción. Hoy las vamos a ver como formas anormales de ponerle fin a un proceso. Pero recordemos, ¿se recuerdan que les di un juego de palabras, ¿verdad? Prescribe el derecho, caduca la acción, ¿verdad? Prescribe el derecho, caduca la acción. En otras palabras, eso quiere decir que tanto la caducidad como la prescripción nos están hablando de plazos, ¿verdad? Nos están dando plazos. La diferencia entre una y otra es que cuando el plazo está en una norma sustantiva, prescripción. Recuerdan que usamos el divorcio, las causales, y que hay un año para invocar, para accionar, ¿verdad? Para presentar mi demanda. Y si me paso de ese año, lo que me van a interponer es prescripción. ¿Por qué? Porque el plazo está en una norma sustantiva. Prescribe el derecho, caduca la acción. Recuerdo que usé el artículo 296, e incluso algunos me ayudaron con la lectura, 296, donde nos da dos plazos. 5 años cuando la obligación es simple en un juicio ejecutivo. ¿Cuándo es que voy a presentar un juicio ejecutivo? Cuando no me cumplieron, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar, ¿verdad? Pero la ley me da un plazo si la obligación es simple, ¿verdad? Cuando la obligación viene a ser simple, cuando no hay prenda ni hipoteca. Cuando la obligación es no simple, cuando hay prenda y hay hipoteca. Y tengo 10 años para poder presentar el juicio ejecutivo. Entonces nos estamos dando cuenta que en el 296 del Código Procesal Civil tenemos dos plazos en norma procesal, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que lo que hay que interponer ahí es caducidad. En el caso que yo teniendo 5 años para presentar mi juicio ejecutivo, dejé vencer ese plazo de los 5 años, entonces la contraparte me va a interponer caducidad. Y en el otro ejemplo, teniendo 10 años para presentar mi juicio ejecutivo, lo dejé vencer y se pasaron los 10 años. Me van a interponer la otra parte, caducidad. Entonces, si quieren, ubiquémonos en este último ejemplo, ¿verdad? Yo voy a ejecutar, presento el juicio ejecutivo, ¿verdad? Es una obligación simple, tengo 5 años para hacerlo, pero no sé qué pasó y dejé que se fueran esos 5 años y estoy presentando mi juicio ejecutivo a los 5 años, 3 meses. Entonces, el abogado de la otra parte, cuando le notifiquen esa ejecución, pues lo primero que va a ver es el título, va a ver la obligación, va a decir aquí es una obligación simple, tenía 5 años para presentar su ejecución y lo está haciendo a los 5 años, 3 meses. Le voy a interponer la caducidad. Viene el juez, analiza igual, ¿verdad? El título, el plazo, que se pasó del plazo y declara con lugar la caducidad. Surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Le pregunto, ¿tendría sentido al haber declarado ya con lugar la caducidad que siguieran las siguientes etapas del proceso? No tiene sentido. Surgió una forma anormal de ponerle fin, se evita pasar por todas las etapas y se va directamente y el juez dicta sentencia. Lógicamente la sentencia será sin lugar el juicio ejecutivo, ¿verdad? Pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue el auto, ¿verdad?
que resolvió la caducidad, ¿verdad? Porque aquí la clase de resolución que se dicta, como ya intervino una compañerita, es un auto, ¿verdad? Entonces, el auto que resolvió, que aceptó la caducidad, la declaró con lugar, le está poniendo fin al proceso. Siempre tendrá que dictarse sentencia, pero no fue la sentencia la que le puso fin. Vámonos al otro ejemplo. Hoy presento yo mi demanda de divorcio, ¿verdad? Me quiero divorciar. Y tengo un año para invocar la causal, ¿verdad? El plazo está en una norma sustantiva. Pero resulta que presenté la demanda 1 año, 3 meses. Viene la otra parte, cuando le notifiquen esa demanda ordinaria de divorcio, pues su abogado va a ver la causal y va a ver que había 1 año para interponer esa demanda. Y el actor la está presentando al año, 3 meses. Entonces, lo que interpone es prescripción, ¿verdad? Cuando el juez acepta y declara con lugar la prescripción, surgió una forma anormal de ponerle fin a ese proceso. ¿Dónde está lo anormal? Que ya no se van a dar las subsiguientes etapas. De aquí donde surgió la figura, se va hasta la sentencia. Ese proceso está terminando en forma anormal, ¿verdad? Porque la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Pero un cuarto ejemplo más. Utilicemos el desistimiento total, ¿verdad? Usemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Una demanda ordinaria de daños y perjuicios. Le ocasionaron daños a mi vehículo. Yo lo demando a usted por 50,000 quetzales. Presento mi demanda, el juez le da trámite, ¿verdad? Dicta una resolución que es un decreto, lo emplaza a usted, lo llama a juicio, ¿verdad? Ese es el emplazamiento. Ahí usted se da cuenta de mi demanda y que le estoy reclamando 50,000 quetzales. Pero en ese lapso de tiempo, mi familia ahora me habla y me dice, mira, reflexiona, el dinero se hace, las cosas se hacen, tenés todas las de ganar, ¿verdad? Este proceso. Pero puede ser que te estés ganando un enemigo gratis o a toda una familia gratis de enemigos, ¿verdad? Yo diría que no deberías de seguir con ese proceso. Yo reflexiono, lo analizo, consulto, digo, sí, la verdad que no vale la pena, ¿verdad? Tal vez voy a poner en riesgo a mi familia, voy a ponerme yo en riesgo, voy a desistir de este proceso. Y presento un desistimiento total. Viene el juez, la resuelve con lugar el desistimiento. Le pregunto, ¿tendría sentido que se diera actitudes del demandado, la prueba, la vista, el auto para mejor fallar, que se dieran todas esas etapas si el actor ya desistió del proceso? Entonces surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. De donde surgió la figura, se va hasta la sentencia y termina ese proceso. Pero no fue la sentencia lo que le puso fin. Lo que le puso fin fue la forma anormal. ¿Se entendió mejor qué es una forma anormal de ponerle fin a un proceso? Sí, creo que sí. Sí, licenciado. Muchas gracias. Solo quisiera hacerle la consulta si podría repetir en el caso de la prescripción. Sí, yo tampoco lo entendí. Bueno. Volvamos, ¿verdad? El punto de partida es diferenciar la caducidad con la prescripción, ¿verdad? Ese es el punto de partida, porque es fatal, ¿verdad? Si las confundimos. Vamos a interponer la figura equivocada, ¿verdad? Por eso cuando expliqué
la caducidad y la prescripción, les inventé un juego de palabras que está en los dos círculos que se están proyectando. Prescribe el derecho, caduca la acción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tanto la caducidad como la prescripción, ¿verdad? Ambas instituciones hablan de plazos. ¿Dónde está la diferencia entonces? Si la prescripción y la caducidad me hablan de plazos. Sencillo. Cuando el plazo está en una norma sustantiva, entiéndase, Código Civil, ahí se llama prescripción. Cuando el plazo está en una norma procesal, entiéndase, Código Procesal Civil, ahí se llama caducidad. Lógicamente, cuando la persona dejó vencer el plazo, ¿verdad? Si ese plazo está en una norma sustantiva, lo que me van a interponer es prescripción. Porque miremos, ¿verdad? Si me interpusieran caducidad, el juez va a decir no al lugar, ¿verdad? Confundió prescripción con caducidad. Y pasamos a la siguiente etapa. Aunque esa persona haya presentado su demanda fuera de plazo, ahora el proceso ya es válido, ¿verdad? Por una mala interposición de una figura procesal. De ahí que no debemos de confundir las figuras procesales, porque esa sería la consecuencia en un proceso, que nos lo declaren singular, ¿verdad? Por estar presentando la figura equivocada. Si el plazo está en una norma sustantiva, lo que hay que interponer es prescripción. Si el plazo está en una norma procesal, lo que hay que interponer es caducidad. Prescribe el derecho, caduca la acción. Ahora vamos, compañerita, para que usted lo entienda, ¿verdad? Yo voy a demandar el divorcio, ¿sí? Pero tenía un año. Dentro de un año yo tenía para presentar esa demanda. Así lo dice el Código Civil, ¿verdad? Para invocar la causal. Resulta que se me fue el tiempo. Vamos a suponer, ¿verdad? La causal es abandono de hogar. ¿Sí? Mi esposa me abandonó. Ya no quiero saber nada, voy a demandarla mejor, el divorcio, ¿verdad? Pero resulta que tenía un año yo para presentar la demanda y la estoy presentando al año un día, con un día que se pase. ¿Verdad? Pero en este caso es un año, 3 meses. ¿Verdad? Entonces presento la demanda, el juez le da trámite y emplaza a la parte demandada. ¿Verdad? Su abogado se da cuenta que yo dejé vencer un plazo. Entonces me interpone prescripción, la figura correcta, ¿verdad? Viene el juez, analiza, ¿verdad? Resuelve, dice sí, al lugar la prescripción. Le surgió una forma anormal de ponerle fin a ese proceso. De nada sirve que el proceso continuara por las actitudes del demandado, por la prueba, por la vista, por el auto para mejor fallar, sentencia, se va hasta apelación, hasta amparo. Es un desgaste por gusto, porque ya surgió una figura que le puso fin a ese proceso, solo que en forma anormal, ¿verdad? ¿Dónde está lo anormal? Que no se cumplieron todas las etapas. Porque ¿cuándo es que se dicta sentencia? Cuando se cumplen todas las etapas, ¿verdad? La única forma normal de ponerle fin a ese proceso se llama sentencia. No sé si entendió no solo la prescripción, la caducidad, sino también la forma anormal de ponerle fin a un proceso. Sí, licenciado, muy amable, gracias.
No sé si hay alguien más con dudas, sin pena, ¿verdad? Pregunte. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, solo me quedó la duda. ¿Esas formas anormales de ponerle fin a un proceso siempre van a terminar con sentencia o van a terminar de otra manera? Que no me quedó claro, licenciado, disculpe. Siempre, ¿verdad? Siempre, porque surgió la forma anormal, ¿verdad? La intervención de una de las compañeritas fue ad hoc, ¿verdad? La que va a resolver, ya sea la caducidad, la prescripción, el allanamiento, el desistimiento, que estoy usando 4 figuras como ejemplo, esa resolución es un auto, ¿verdad? Pero el auto solo va a decir con lugar el desistimiento, con lugar el allanamiento, con lugar la caducidad, con lugar la prescripción. Se va hasta la sentencia al final y viene el juez, dicta sentencia y le pone fin al proceso. Pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue la figura anormal, ¿verdad? Para responderles, siempre hay que dictar sentencia. Pero la diferencia es que cuando solo se dicta sentencia, es porque se cumplieron todas las etapas. En otras palabras, en otra explicación, no surgió nada anormal. Pero cuando surge una forma anormal de ponerle fin al proceso, lo que le está poniendo fin es la forma anormal. Ya sea los ejemplos que usé, caducidad, prescripción, allanamiento o desistimiento. Siempre hay que dictar sentencia. Pero la diferencia es que no fue la sentencia lo que le puso fin, fue la forma anormal que surgió. ¿Se entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Una última pregunta. Entonces, ¿la prescribe el derecho, caduca la acción? Así Al es. momento de la multa de tránsito, se prescribió durante año, es una obligación, dice el Código Civil. La prescripción es durante un año, prescribe sustantivamente la obligación. Así es. Entonces, así es, entonces ahí sería prescripción. Prescripción. Con fundamento legal y al momento de presentar la informalidad del debate oral y público, ya le da con lugar el juez de asuntos municipales y da la sentencia que prescribe ese derecho. Excelente. Usted lo explicó utilizando otro tipo de procedimiento, ¿verdad? Sí, lo tengo. Va. Y entonces lo reflejamos con eso. Eso será la última. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces usted lo entendió perfectamente y utilizando otro ejemplo, ¿verdad? Una multa de tránsito. Si el reglamento de tránsito, ¿verdad? Siendo norma sustantiva, regula que eso prescribe un año, ¿verdad? Entonces, después de ese año, ¿verdad? Se presenta la prescripción. Si hay que ir a un juicio, el juez resuelve la prescripción y terminó ese proceso en forma anormal, ¿verdad? La sentencia que dicte en ese proceso va a ser, pues, aceptando la prescripción y declarando sin lugar la demanda. ¿Estamos? Entonces, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, buenas noches. Perdone. Entonces, todas esas formas anormales siempre va a haber un auto y una sentencia, o sea, va a estar esas dos figuras. Así es. Si se recuerdan, yo le pediría, vamos a donde está la definición de resolución. Ubiquémonos en esa diapositiva que estoy proyectando, ¿no? Si no la tiene a la mano, use su ley del organismo judicial en el 141. Dice autos, ¿verdad? En la literal B, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes. O escuche, pues, o el asunto principal antes de finalizar el trámite, ¿verdad?
En otras palabras, ahí se está refiriendo, donde dice o el asunto principal, antes de finalizar el trámite, se está refiriendo a las formas anormales de ponerle fin a un proceso. La resolución que va a resolver la forma normal va a ser un auto, ¿sí? Pero siempre hay que dictar una sentencia. ¿Estamos? Oh, ya. Gracias, Pero licenciado. no fue la sentencia lo que le puso fin, ¿verdad? Fue la forma anormal. Muy bien, gracias. Me desconectaste atrás de mi cargador. Porque no tengo carga. No, es que aquí, porque aquí tengo yo mi cargador, me cae mal que me... Bueno. Vamos a, si ya todos entendieron, lo que me interesa ahorita es que usted me diga si entendí que es una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Esa es la clase o el punto toral, ¿no?, de la clase de hoy. Las formas anormales de ponerle fin a un proceso. ¿Está claro que es una forma anormal de ponerle fin a un proceso? Sí, licenciado, muchas gracias. Va. ¿Está claro que siempre hay que dictar sentencia? Sí, licenciado, todo está muy claro. La clase de resolución que resuelve la forma anormal es un auto, ¿verdad? Pero siempre hay que dictar sentencia. Ahora bien, les di 4 ejemplos de formas anormales, ¿verdad? Le di el allanamiento, la caducidad, la prescripción y el desistimiento total, ¿verdad? Esas 4 son ejemplos de formas anormales de ponerle fin a un proceso. Yo sé que usted me podría decir, Lick, y me podría dar más. Mire, podríamos pasar toda la noche haciendo un listado de formas anormales. Pero yo se lo voy a hacer mucho más simple. Y sí quisiera que lo anotara. Ponga. Si la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia, si la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia, ahora anote, cualquier forma que le ponga fin a un proceso y que no sea la sentencia es anormal. Cualquier forma que le ponga fin a un proceso y no es la sentencia es anormal. Mucho más sencillo. Cuando surja una figura y le pone fin al proceso, es una forma anormal, siempre y cuando no sea la sentencia. Porque la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. ¿Y en dónde está lo normal? En que se cumplieron todas las etapas. ¿En dónde está lo anormal? Que cuando surge la figura, ya no se cumplen las subsiguientes etapas. Claro, que si yo saco una pistola y le digo al actor, ¿verdad?, desista de este proceso, es anormal, ¿verdad? Pero también sería un delito, ¿verdad?, ponerle una pistola a alguien para que desista. Entonces, para que la figura, anote, ¿verdad?, sea lícita, ¿verdad?, para que la figura anormal sea lícita, tiene que estar regulada en la ley. Para que la figura anormal sea lícita, sea permitida, tiene que estar regulada en la ley. El allanamiento está en la ley. El desistimiento está en la ley. La caducidad está en la ley. La prescripción está en la ley. Eso es lo único que usted tiene que cuidar, ¿verdad? Porque amenazar a alguien, maltratarlo, coaccionarlo, ponerle una pistola, también le podría poner fin al proceso en forma anormal. Pero serían delitos, ¿verdad?
Entonces, para cuidar, ¿verdad?, que la figura sea lícita, lo único que tiene que cuidar usted es que esté regulada en la ley. Repito, el allanamiento está en la ley, el desistimiento está en la ley, la caducidad está en la ley, la prescripción está en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta que es mucho más fácil así? Cualquier forma que le ponga fin a un proceso y no es la sentencia, es anormal. ¿Se entendió? Sí. Bueno, presumo que sí. Encontré las interacciones de leyes. Prescripción, artículo 1673, Código Civil, Decreto Ley número 106. En el primer párrafo, la acción para percibir la reparación, los daños o perjuicios, entra aquí en el supuesto la ley sustantiva que prescribe 1 año desde el contrato celebrado o causado. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Además del divorcio, ahí nos da daños y perjuicios con el aporte que usted nos está dando 1 año, ¿verdad? Si no, pues tendríamos que interponer prescripción, ¿verdad? Después, como no hay otra ley supletoria, activaríamos el artículo 23 del organismo judicial, decreto 289. Sí. Luego, debido proceso y accionar contra juez municipal, el artículo 31 del código, la ley de tránsito. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias. No, a usted muy amable por los aportes. Yo creo que le voy a tener que dar parte de mi salario como docente, ¿verdad? Por lo que está aportando. 100 puntos. Lo felicito, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo ser extra, ¿verdad? La diferencia entre ordinario y extraordinario es una palabra, la palabra extra. El que hace extra es extraordinario. Usted es extraordinario, compañero, al igual que muchos de ustedes que nos dan aportes, que participan. Yo sé que con ahorita 215 que están conectados, imposible que puedan participar todos, ¿verdad? Pero no se olvide que la diferencia es una sola palabra, extra, ¿verdad? Si no está esa palabra extra, se es ordinario. Si está la palabra extra, es extraordinario. Entonces vamos a concluir la clase de hoy solo explicándoles, porque también se quedó en el tintero y les dije que en su momento lo íbamos a explicar, ¿verdad? Licenciado. Recuerdan que no te... ¿Perdón? Licenciado, buenas noches. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro, claro, dígame. Mi pregunta es con respecto a los autos que resuelven las formas anormales de ponerle fin al proceso. En cuanto a la caducidad y la prescripción, si la parte demandada interpone la caducidad o la prescripción, la parte demandante puede mostrar su inconformidad con lo resuelto por el juez. Claro. Porque, por ejemplo, el juez puede resolver, puede declarar con lugar la caducidad o la prescripción, pero puede equivocarse por hacer la contabilidad por los días, ¿verdad? Pueden confundirse, no sé. Entonces, disculpe, lo voy a interrumpir. Definitivamente, para eso están las impugnaciones, ¿verdad? Si una resolución no está fundada en derecho y el juez así a priori acepta la caducidad, la prescripción, para eso están las impugnaciones. Pero también, ¿verdad?, existe que el juez puede rechazar aquella impugnación frívola, ¿verdad?, o malintencionada. Si yo estoy interponiendo una impugnación solo por alargar el proceso, por retardarlo, ¿verdad?, sabiendo que sí cometí el error, ¿verdad?, tenía 1 año y estoy presentando mi asunto del año 3 meses, esa impugnación, ¿verdad?, en este caso podría ser rechazada in limine, le llaman, ¿verdad?, de entradita. O sea, el juez tiene que calificar también si la impugnación tiene sustento, procede o no. Ahora, si realmente tiene sustento,
pues se diría hasta más elegante que el juez dijera voy a enmendar, ¿verdad?, el procedimiento, que también pues es otra figura, ¿verdad? Pero usted tiene toda la razón, ¿verdad? Para eso es que la ley nos da distintas figuras procesales, unas que puede usar la parte actor y otras que puede usar la parte demandada. Usted tiene toda la razón, ¿verdad? Si el juez es humano, se puede equivocar. Puede ser que aceptó la prescripción, aceptó la caducidad e hizo un mal cómputo de los días, de los plazos, y solo se dejó llevar por lo que le presentó la otra persona. Entonces ahí la parte actora, en este caso, tiene el derecho de impugnar. Recuérdense que las impugnaciones es un derecho, incluso constitucional. Es una garantía constitucional, ¿verdad? Es un derecho. Entonces, pero también, ¿verdad?, si la impugnación, no teniendo la razón, la puso solo por hacerlo cardíaco y alargar, puede ser rechazada. Un buen juez, ¿verdad?, con un buen criterio, con objetividad, ve que esa impugnación no tiene ningún sustento y la ley le faculta para que pueda rechazar in limine esa impugnación. Ahora, si la impugnación hace que él repare y ve que se equivocó, pues le da trámite a la impugnación, ¿verdad?, para que pues todos tengan también el derecho de defensa y ya tendrá que resolverse esa impugnación, ¿verdad?, dándole la razón a quien tenga la razón. Esa es la justicia. Pero usted tiene toda la razón. ¿No estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Buenas noches, licenciado. Perdón, le quisiera hacer una pregunta respecto a la prescripción y a la caducidad. Sí. Póngale, hace 30, 35 años. Sí. Ahora se volvió a encontrar a esta persona. Fíjese que se podría repetir porque ¿Tiene prescripción lo que hizo esta persona hace 30, 35 años o caduca? Compañero, me realmente escucha, por favor. El abuso que tuvo en ese entonces. Compañero, me escucha, por favor. Escúcheme, no se escuchó, valga la redundancia, porque se perdió el audio de su planteamiento. Vuélvalo a hacer, por favor. Ok, ¿me escucha ahora? Ahí le escucho. Ahí le escucho. Ok, si hace 30, 35 años una muchacha fue abusada y ella por X o Y motivo no puso la denuncia y ahora se topa otra vez con esta persona, ella puede actuar o prescribió o caducó la acción en ese caso y ya no se puede hacer nada y no se puede tomar medidas contra esta persona. Lamentablemente no, ¿verdad? Porque hay prescripción de la persecución penal, ¿verdad?, y hay prescripción de la acción penal, ¿verdad? Ahí tendríamos, no soy doctor en materia penal, pero sí sé que existe la prescripción y la caducidad también en el proceso penal. No tengo ahorita a la mano el artículo que nos regula la prescripción, pero no sé, no quiero meter las manos al fuego si son 10 o 20 años, ¿verdad? Usted me está hablando de 35 años. Si no accionó, si no hizo valer su derecho, lamentablemente, aunque se lo vuelva a encontrar, solo que haya una reincidencia, ¿verdad? Entonces eso interrumpió ya sea la prescripción o la caducidad. Pero recuérdese que la misma Biblia dice que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la prescripción y la caducidad. Entonces, 35 años y no accionó, presumo que prescribió o caducó también su acción, ¿verdad? Pero tendríamos que analizar el Código Penal y Código Procesal Penal para ver en cuánto es que prescribe o caduca una acción, ¿verdad? Pero 35 años yo considero que
que sí ya prescribió o caducó. Ahora tendríamos que buscar el fundamento específico. Pero si no se accionó, lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Estamos? A la orden, pues. Entonces, ve que apaguen mis micrófonos para que no se haga eco, por favor. Y voy a concluir exactamente como concluí con la otra sección, porque los llevo de la mano, ¿verdad? Se recordarán que les dije que no podíamos confundir proceso con procedimiento. Y ahorita vamos a explicar qué es el procedimiento. Como vemos en la diapositiva, dice el procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. Es la forma en que se presenta la demanda o en un caso penal una querella. La forma en que el juez dicta una resolución. Entonces, proceso es el todo, ¿verdad? Es la serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí que nos sirven para obtener un fin. El procedimiento, siempre comparándolo con el tren, es la forma en que camina el tren. La forma en que yo como actor presento mi demanda, llenando todos los requisitos, la forma en que el juez dicta su resolución, la forma en que el demandado podría contestar la demanda o interponer sus acciones, la forma en que el juez señala una audiencia, la forma en que el juez dicta una sentencia. En pocas palabras, el proceso es el todo, el procedimiento es la forma, ¿verdad? Pero no podemos confundir proceso con procedimiento. Proceso, una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Ese fin se llama sentencia. Procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. ¿Se entendió? Sí. Eso es mucho más fácil de entender, ¿verdad? Proceso el todo, procedimiento la forma. Quiero concluir la clase porque no creo que van a haber intervenciones por el proceso y el procedimiento, para anunciarles que estamos a las puertas del examen. La coordinación nos está obligando a que el examen se suba a Classroom. No nos está permitiendo que lo mandemos por WhatsApp, lo anuncio para que esté al pendiente. Nos está obligando también, o dando la instrucción, mejor dicho, no le quiero poner esa palabra obligando, que el examen sea a la misma hora las dos secciones. Entonces, yo voy a hacer dos variantes para que esté atento. Una variante para los carnet pares y una variante para los carnet impares. Las dos secciones a la misma hora. No está confirmado, pero el día del examen parece que el horario para el examen es a las 8 de la noche. No está aún confirmado. Yo se lo tendría que confirmar. Y a la misma hora, usted se tendría que conectar como a una clase normal, ¿verdad? Firmar su asistencia y en la hora que dura la clase realizar su evaluación. Se lo anuncio con tiempo para no sorprenderle, para que no esté confiado que el examen va a llegar en WhatsApp como lo habíamos anunciado. Recuérdese que donde manda capitán, no manda marinero. Y la coordinación nos está dando esa instrucción que lo subamos a Classroom, ¿verdad? Entonces, usted tendrá que estar pendiente a ello. También ya se subieron los temas de la evaluación que se va a hacer sobre la comprobación de lectura. Está tentativamente para el sábado 6 de marzo. Yo busqué esa fecha, 6 de marzo, porque ya han pasado los exámenes parciales, para no recargarlo, ¿verdad? Solo está pendiente de confirmar si es el 6 de marzo y la hora. Pero tentativamente está ahí la fecha, no está aún la hora, y ya están los temas que van a ser evaluados en esa comprobación de lectura.
Y también ahí mismo se les informó que para el segundo parcial también va a haber otra comprobación de lectura y cómo es que va a estar ponderada, ¿verdad?, su nota de primer parcial y segundo parcial. No sé si hay dudas en relación. Sí, licenciado, perdone. El sábado 6 de marzo podría ser por la tarde. Lo que sucede es que en las mañanas tenemos clínicas de 8 a 12. Sí, fíjese que tuve el cuidado de ver su programación. Tendría que ser quizá tipo 5 de la tarde, donde ustedes ya no tengan compromiso. Podría ser de 5 a 6, pero como les digo, solo está tentativamente la fecha, ¿verdad? Yo creo que no va a variar. Y la hora podría ser de 5 a 6, donde pues ustedes ya no tengan compromiso de clínicas ni preespecialización. Es preespecialización. ¿Estamos? Licenciado, perdón. Licenciado, buenas noches. Solo una duda. Dígame. ¿En dónde fue que usted subió esa información acerca de la comprobación de lectura? En WhatsApp se mandó. Ah, ok. Entonces voy a buscar ese chat. Gracias. Y por favor les recomendaría que lean los chats, ¿verdad?, de los WhatsApp. Ahí no van memes, no va nada de la situación que esté viviendo el país. Son exclusivos para que ustedes tengan información de nuestra clase, ¿verdad? Entonces no lo vea con indiferencia porque hay información muy importante. Sabiendo que la mayoría no lee, lo pasa, es que yo me tomo un tiempo para anunciarlo de nuevo acá en mi clase, pero veo que ya muchos se han desconectado y a veces después se quejan de que no les llegó la información, ¿verdad? En WhatsApp. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Yat. Licenciado, Sí. yo le quería hacer una consulta. Fíjese que yo tengo, bueno, no creo que solo yo, sino tal vez algunos otros compañeros, porque llevamos semestres simultáneos. Me imagino que, no sé si a otras personas le pasarán lo mismo, pero por lo menos yo llevo cursos simultáneos y precisamente según calendario, las fechas coinciden. O sea, yo creo que nosotros tenemos programado con usted el día 25. Así es. Y el mismo día también me toca en otra sección del 9º semestre de la otra clase. Pero como se traslapan los horarios, yo quería hacerle la consulta para ver qué se podría hacer. O sea, a mí me parece, como usted nos mencionó, pero no es algo oficial, que probablemente a las 8 de la noche nos realizarían el examen, pues yo pienso que sí sería una buena opción, pues para que nos dé chance de examinarnos en ambas secciones. Sí, dependiendo siempre que no le van a programar en su otra clase a las 8 también. Exacto. Mire, en la vida todo tiene solución, ¿verdad? Voy a hacer la consulta a coordinación para ver qué alternativa nos dan y no se preocupe, ¿verdad? Que de mi parte, pues ya se han dado cuenta que no existe mala intención y es Correcto. algo entendible su problema y le vamos a encontrar solución. ¿Vamos? Gracias, licenciado. Entonces estaré al pendiente, muy amable. Feliz Excelente. noche. Pues, ok. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que mi nombre es Melissa Meléndez. Yo también Sí. tengo el mismo caso de la compañera anterior y pues también me gustaría que se tomara en cuenta una Claro. opción, ¿verdad? Para que no se nos... Claro, ¿verdad? Recuérdese que prevalece el bien común sobre el bien particular, ¿verdad? Y está el principio de igualdad. No sería un beneficio o una opción solo para una persona, sino para todos los que estén en esa situación. Pero también ayúdenme ustedes haciendo la consulta a coordinación. Está bien, licenciado, muchas gracias. A la orden. Pues. Licenciado, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Los temas de la comprobación de lectura entrarán en el parcial? No. Una cosa es el parcial y otra cosa es la comprobación de lectura. ¿Vamos? Okay. Sí, gracias. Excelente. Pues, okay. Licenciado, buenas noches. Dígame. Según las instrucciones del
las instrucciones de la comprobación de lectura, nos dice que debemos anotar el número de página donde tomamos la respuesta, ¿verdad? Del libro que consultamos voluntariamente. Entonces, mi pregunta es, ¿también tenemos que colocar la edición de ese libro o solamente el número de página donde tomamos la respuesta? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo me voy a examinar de mi comprobación de lectura. Pongo mi nombre, carnet, sección, ¿no? Y pongo el nombre del autor del texto que yo elegí. Por ejemplo, Eduardo Couture, ¿verdad? Y si una de las preguntas es relativo a la jurisdicción, respondo lo que es la jurisdicción del texto del libro y le indico en mi respuesta que está en la página 10, por decirlo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ok, muchas gracias. Sí, licenciado. Pero sí hay que poner el nombre del autor, ¿verdad? Para saber yo qué libro utilizó y la página donde se encuentra, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ok, licenciado, muchas gracias. Sí, yo preguntaba porque cada edición que se hace a veces varía el número de página, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero no, pónganse, variará 1 o 2 páginas por ahí, es muy poco lo que va variando, ¿verdad? Ok, muchas Pero gracias. no estaría de más si usted quiere agregarle a edición tal, ¿verdad? Para ser más explícito. ¿Estamos? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, No sé si hay más intervenciones. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el caso de que, por ejemplo, la parte procesal como el código de trabajo se encuentre en la misma ley, entonces ahí ¿cómo sería la prescripción o la caducidad? Por ejemplo, en la primera parte de su código de trabajo es la parte sustantiva. Cuando ya empiezan los juicios, ¿verdad? El juicio oral laboral, esa es la parte procesal. Si el plazo está en la primera parte, es prescripción. Si el plazo está en la segunda parte, es caducidad, ¿verdad? Porque el código de trabajo está dividido en una parte sustantiva y en una parte procesal. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden. ¿Más dudas? Una consulta, licenciado. Su libro todavía está a la venta, perdone. Ahí va a estar permanente la persona de lunes a viernes de 1 a 6, ¿verdad? Porque llegan de otras facultades, de otras universidades, ¿verdad? A comprarlo. Hay quienes vienen también de los departamentos. Entonces, la persona siempre va a estar ahí de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, frente al edificio S5. Muchas gracias, licenciado. A la orden, pues. Bueno, entonces yo creo que ya nos excedimos un poquito en el tiempo, pero es importante aclarar dudas. No me resta más que desearles pues una feliz noche y nos vemos primero Dios el próximo día.